ayer, ¿verdad? Por esta importante lección de cómo es el origen de todo el espacio territorial del sur del abastecimiento, digamos, y hacia el este también. Importante lo que vamos a hacer un breve descanso ahorita, vamos a hacer un medio hacia el lado, nos acompaña por favor y luego continuamos con las tres cosas de a sus sentidos desde la lectura de la obra de José Manuel Briceño Guerrero. Ok, buenos días, bienvenidos. Gracias. La fiesta de San Antonio de Padua y Caudales, una aproximación a su sentido desde la lectura de la obra de José Manuel Briceño Guerrero. Briceño Guerrero, este gran filósofo venezolano, cuya obra es monumental y que de verdad sería muy bueno que todos la conociéramos. Él tenía una preocupación y su preocupación más grande giraba en torno a la cultura. Él tenía una visión sobre el tamunangue y el tamunangue le dejó muchas enseñanzas. Briceño Guerrero confiesa en varios videos y en varios escritos que hemos tenido acceso a ellos su interés por saber sobre los sones de negro. Él no le gustaba llamarlo tamunangue. De hecho, en su obra, donde se acerca más, donde se aproxima más a esta manifestación cultural, la máscara y el garrote, él en ningún momento hace referencia al tamunangue. Siempre habla de los sones de negro. ¿Cómo se aproxima a Caudales? ¿Cómo lo aproximamos? Dentro de lo que son los estudios en el doctorado en cultura latinoamericana y caribeña, mi tema de interés investigativo gira en torno a la fiesta de San Antonio de Padua. Y qué mejor para hacer ese acercamiento desde el punto de vista de la opinión de ese gran filósofo José Manuel Briceño Guerrero. Tenemos que Caudales se encuentra enclavado en el estado Lara, es parte de la región centro-occidental de Venezuela. Comparto el espacio de investigación conjuntamente con la profesora Marguerite Vargas y hay muchos cruces, puntos de encuentro y desencuentro, más encuentros que desencuentros en torno a su investigación, que gira en torno a Santa Bárbara, y mi investigación que gira en torno a San Antonio. Acá tenemos una panorámica aérea de lo que es la ciudad de Caudales. Tenemos los principales lugares de celebración, está Agua Viva, Caravana, Caudales, los rastrojos y los. Nosotros nos estamos concentrando en los rastrojos. Ya más adelante explicaremos por qué. Cuando hablamos de la obra del maestro Briceño Guerrero, tenemos necesariamente que decir que en pocas palabras y sin temor a equivocarnos, podemos precisar que la obra filosófica del maestro Briceño Guerrero es monumental por su alcance, por su profundidad, por su originalidad y sobre todo por el aporte a la comprensión del ser latinoamericano y del ser venezolano. Ahí hay que hacer énfasis. José Manuel Briceño Guerrero nos comprende como individuo y como colectividad, no solo como latinoamericano, sino específicamente como venezolano. Se valora este aporte de muy largo alcance en la medida que nos enseña el camino para construir una filosofía latinoamericana, más que filosofía latinoamericana, una filosofía venezolana. Cuando hablamos de José Manuel Briceño Guerrero, hablamos de una obra, llámese cuento, llámese novela. Sus escritos van a girar siempre en torno a la explicación que va a dar a su vivencia. Recuerden que él nace en Los Llanos, nace en Palmarito, pero tiene su estadía acá en Barquisimeto cuando estudia en Elisandro Alvarado. Entonces, cuando está en Elisandro Alvarado, él se preocupa mucho por conocer, no solo desde el punto de vista del contexto geográfico y natural, lo que es Barquisimeto y en la región
compone el centro-occidente venezolano, sino lo que va a estar referente a su cultura. De hecho, cuando él habla del laberinto, no solamente el laberinto de los tres minotauros, como de sus grandes obras, sino del laberinto de los sones de Negro. Tenemos en particular, cuando lo vinculamos con la fiesta de San Antonio, y la fiesta de San Antonio particularmente en Caudal, acá en el centro-occidente, la fiesta de San Antonio se da 8 días antes del solsticio de verano, eso ya lo hemos trabajado anteriormente, pero Briceño Guerrero ve la fiesta de San Antonio como una fiesta mágico-religiosa. Briceño Guerrero nos enseña, nos dice, sobre todo a través de el garrote y la máscara, cuando se parte la procesión de cualquier iglesia, ¿verdad?, donde sale la procesión con el San Antonio, no es cualquier personaje el que comienza a abrir la procesión, son los batalleros. Y en el movimiento del ir y venir con el garrote, Briceño Guerrero dice que se va abriendo el espacio, y es la conexión del espíritu con la tierra, y esa conexión es necesaria para que se dé, entre otras cosas, dentro de la creencia, lo que es el campesino con su creencia de aperturar con las primeras lluvias lo que va a ser la siembra económica en nuestro territorio o en nuestra zona. Aquí tenemos el garrote y la máscara, que es una de sus obras emblemáticas. Reitero el hecho de que, a pesar de que se habla del tamunangue, no nombra ni una sola vez la palabra tamunangue. Prefería hablar de lo que son sones de México. Entonces, ¿qué nos dice el profesor Rodríguez con respecto a la obra de Briceño Guerrero, El garrote y la máscara? Dice, con un estilo muy particular, Manuel Brillet, con el acrónimo con el que lo escribió, ¿verdad?, citando a Ure, quien es citado por Rodríguez, frecuentemente apelaba a recuerdos, anécdotas referentes a los llanos venezolanos, Barquisimeto, Carola, para explicar a través de esto con claridad enunciados clave para la filosofía, la historia o literatura, lo cual justificaba con aguda vehemencia que él era un llanero que había vivido en Barquisimeto. Reitero, egresado del Lisandro Alvarado, estuvo en contacto con esta cultura larense desde muy joven. Acá tenemos que Briceño Guerrero habla, y en eso compartimos, y hemos estado desarrollando gran parte una hipótesis de el Tocuyo ciudad madre, pero también podemos hablar del Tocuyo como una ciudad que va a parir una cultura originaria. Briceño Guerrero ya hablaba de que el Tocuyo, ya como ciudad española, salen expediciones, pero ya el Tocuyo había parido. Había parido aquí, había parido a Curarígua, había parido otros espacios aledaños. Acá en el mapa, que se refiere a la región Barquisimeto a finales del siglo XVIII, y están marcados tenuemente los flujos económicos de las áreas de cultivo de caña de azúcar en todas partes del Tocuyo. ¿Cómo llega el tamunangue a Caudal? A partir de 1822, los Yepes Gil, familia emblemática, no solo en Barquisimeto, sino aquí en estas áreas, adquieren sus primeros terrenos, ya terrenos dedicados al cultivo de la caña de azúcar. Pero al adquirir esos terrenos no solamente traen toda su experiencia en cuanto al cultivo de la caña de azúcar, sino que también traen la cultura tocuyana con ellos. Vienen con ellos el son, vienen con ellos la creencia, llega San Antonio con los Yepes a partir de 1822. Aquí, cuando hablamos de ese cultivo de caña, tenemos que hablar que no solamente es el valle del río Turbio, donde se van a asentar, sino que se van a expandir hacia el norte y así hacia el este. Entonces tenemos que, Briceño Guerrero dice en una de sus citas, de allí una de las razones por las cuales se interesó mucho
en conocer esta región enclavada en el centro occidente de Venezuela, no solo desde el punto de vista del espacio geográfico y natural, sino de lo profundamente cultural. Esto se puede evidenciar en su trabajo. Cuando hablamos de trabajo, hablamos del trabajo y la máscara. Para él, como él no se cansa de decirlo, la esperanza de América Latina está en el arte, y los soles de negro de estos cultos son arte ancestral, vivo y sintético, de la historia y la cultura de los nacidos y llegados al valle del Llano, que hoy recorre todo el río Tocuyo. Eso lo dice el profesor Rodríguez, un gran estudioso, profesor filósofo también, egresado de la ULA, igual que el maestro Briceño Guerrero, y que hoy es uno de los que más defiende el legado del maestro Briceño Guerrero. Vámonos a Caudales. En Caudales tenemos una creencia. Briceño Guerrero ya nos habla de que hay una unión, una mezcla, una creencia mágico-religiosa. Al igual que en el Tocuyo, tenemos una procesión que sale de la puerta de la iglesia, luego de oficiar la misa tocuyana. Se incorpora a finales del siglo XX, 1987 específicamente, la misa tocuyana, la cual va a enriquecer más esta tradición. Comienzan a aparecer los músicos, ya no con la solemnidad que se da dentro de la iglesia, porque se respeta. De hecho, el padre siempre está pendiente que están tomando ahí, mucho cuidado, pero aquí ya es más libre. Aquí ya aparece el cocuy, el elixir de los dioses, como decía Briceño Guerrero, y es el que le va a abrir la puerta a ese salvaje que está dentro de nosotros y que nos conforma en ese laberinto que desde el punto de vista filosófico nos ha hecho florecer, y nos ha hecho florecer como mestizos. Tenemos la procesión, pero también tenemos la presencia de la religiosidad popular. Ahí más adelante les vamos a aclarar eso, para considerar la fiesta de San Antonio de Padua, que hemos conseguido en las integraciones que hemos dado. Para el caso de Caudal específico, tenemos que la conseguimos para el periodo del mandato de Antonio Guzmán Blanco como una fiesta civil. Conseguimos registros hemerográficos donde tenemos registros de la fiesta, pero no una fiesta en honor a San Antonio, sino una fiesta en honor a Antonio Guzmán Blanco. Fiestas que duraban hasta una semana, donde se brindaban banquetes para el pueblo, donde se traían toros y se montaba, se improvisaba. De hecho, acá en la avenida, la calle La Santa Bárbara, anteriormente era conocida como la calle de la Manga, se hacían toros coleados, se hacía un gran espectáculo de fuegos artificiales, y esa fiesta a veces se extendía hasta una semana, pero siempre presente que se realizaba para homenajear o para festejar el epónimo que era Antonio Guzmán Blanco. Como fiesta religiosa aparece reseñada en Barquisimeto, pero en Caudales todavía no aparece la fiesta de San Antonio como tal. Aparece sí la religiosidad popular. Particularmente estoy trabajando en los rastrojos, en dos puntos. En el Centro Cultural de Negrito, donde hace vida la familia Mogollón, y el hito más antiguo que tengo, con el señor Máximo Mogollón, tiene 91 años, él llega en 1943, y él me refiere que ya en 1903 hay registros de que ahí se celebraba la fiesta. Ojo, él ha hecho énfasis en que la fiesta se hacía solo si había quien la financiaba, porque era una fiesta que ameritaba mucho gasto. O sea, la tenía que hacer o la auspiciaba a alguien que estaba a cargo o era dueño de una de las haciendas. La otra familia, la familia Sala, con el señor Julio Sala. El señor Julio Sala vive en la avenida El Cementerio de los Rastrojos. Él actualmente tiene contabilizados 51 años consecutivos haciendo la fiesta. Él asume el testigo en
73, pero él es el tercero de una tradición que se viene pasando el testigo de generación en generación. Él asume en 1973. Estas son dos de las familias con las que estoy trabajando. ¿Qué tenemos de particularidad? Aquí tenemos un historicismo. El torero habla de la maraca, del tambor, de su origen. Las cuerdas vinieron de España, la maraca, el elemento indígena, el tambor vino de África. Al fusionarse, se crea el mestizaje, se da los sones de negro. Desde el punto de vista de lo que es la teoría de la fiesta, por ejemplo, conseguimos a Marcos González, que citando a Ilsa me dice que se ubica como el análisis del sujeto celebrante, que es el que propicia, se ubica como la colectividad que realiza la fiesta y la dota de un significado, y el objeto celebrado que designa el cero acontecimiento evocado mediante los ritos visibles. En el caso de la fiesta de San Antonio de Padua, el sujeto celebrante es la Iglesia Católica, los cultores, los devotos, los promeserios, el objeto celebrado, y es San Antonio con esta monange como elemento ritual el que se va a incorporar a esta festividad. Aquí tenemos que hacer un algo. Cuando hablamos de la familia Mogollón, hablamos de una tradición que ya tiene más de 80 años. Ellos tienen un San Antonio como una reliquia que se dice que está en una bala, aparece la imagen de San Antonio y ya le han atribuido varios milagros. La otra es la familia Sala. También tenemos la diferencia entre ellos, es que aquí funciona un centro cultural que no solamente celebran a San Antonio, sino también la Cruz de Mayo y el otro, Santa Bárbara, no, bueno, también el recuerdo. A diferencia de la familia Salas, que ellos sí son celosos solamente de la tradición de San Antonio. De hecho, al lado de su casa, el señor Julio Salas tiene una capilla donde tiene la reliquia. Vamos a ver si se ve mejor acá en la que sigue. Sí, sí. Acá tenemos la imagen. Entonces, ¿qué nos dice Briceño Guerrero desde su óptica que tiene con respecto a los sones de negro? En el garrote y la máscara, que es la forma artística en que Briceño Guerrero nos recuerda a los venezolanos, a los latinoamericanos y al habitante del mundo, que el arte tiene propiedades terapéuticas y consecuente con esa sintetizante y sintetizadora prédica tan suya que refiere a la historia cultural latinoamericana, diciendo: no ven que el tambor y la tambora de África ya no son africanos, que las maracas y las melodías indias ya no son indias, que la lengua castellana, el octosílabo castellano y la guitarra castellana ya no son castellanos. No ven que se ha ido formando a partir de ese algoritmo heterogéneo un nuevo ser, un ser humano nuevo que acepta y supera toda sugerencia sin destruirla. Esta es la conclusión a la que llega Briceño Guerrero en su libro. ¿Dónde lo podemos aplicar? Bueno, cuando hablamos de ese nuevo ser que somos nosotros los mestizos, tenemos a San Antonio el Negrito, con un San Antonio totalmente pintado de gris, que guarda un relicario donde está lo que ellos llaman una reliquia, a la cual se le han atribuido ya varios milagros. ¿Dónde está ese nuevo ser? En la familia Salas. Este es el nicho y esta es la bala, donde se ve perfectamente la forma de San Antonio y el niño. Esta tradición ya, según el señor Salas, tiene más de 150 años, esa creencia. Y cuando tú revisas, cuando vamos y observamos la fiesta, vemos el velorio, cuando vemos los tamunangues, porque lo atípico de la familia Salas es que no hacen uno. En vez de 7 hacen 14 sones, porque él hace un tamunangue en la mañana, va al intermedio con la comida y repite otra vez el tamunangue
en la tarde. De hecho, él dice, me cuesta mucho conseguir el grupo que me lo haga porque no les gusta que sea doble. Entonces, es poco el que consigue. Así como el velorio, que el velorio comienza a las 7, pero no es que va a terminar a las 9, no. Con él tienen que amanecer. Entonces, ahí tenemos presencia, una religiosidad popular que se exacerba. Y lo que le decía anteriormente, y lo desarrollábamos en el primer seminario, esa religiosidad popular desconoce que San Antonio es doctor, que es uno de los santos más venerados. Cuando lo habla, y lo decía el padre Juan Bautista Briceño, porque tuvimos la oportunidad de ver ahorita recientemente la celebración, vimos un San Antonio con un sombrerito de cogollo. Y él lo personificaba, dice, ese es el santo que quiere la gente, porque es el santo que puede abrazar, es el santo que puede cargar, es el santo al que quiere, porque se ve, lo igualan, al colocarle el sombrero, lo está haciendo parte de una espiritualidad que está al alcance, no está arriba, no está encumbrado, sino que está más cerca de nosotros. Acá, Briceño Guerrero nos dice, se trata de una forma cultural sumamente compleja, cuyo sentido encierra otro más profundo, que de allí que el maestro Briceño Guerrero denomina de manera tácita como la forma de enmascarar algo. El sentido del baile, pensando en las profundidades del psicoanálisis, que vertebra el pensamiento del maestro Briceño Guerrero, lo muestra como una síntesis de las pulsiones de los pueblos oprimidos, de la muerte, en el choque y posterior combinación con los propios de los pueblos dominantes, que nos dieron la vida como mestizos. El Tamunangue ha logrado sintetizar las contradicciones más álgidas de la sociedad colonial. Amalgama la dominación y el deseo de rebelión y se prueba en el hecho de que los grupos oprimidos que se hacen portadores del discurso salvaje a sus descendientes, lo dice en otro libro en 2014, ante el garrote como la única opción permitida para aportar una sociedad donde eran esclavos, la convierte en un arma letal. Hay todo un rito. El garrote del maestro garrotero no es cualquier garrote, es un garrote que para ser obtenido, el que lo corta dura 40 días de experiencia sexual. 7 días antes de la poda te tiene que dar en la mañana y en la tarde 7 vueltas al árbol, pidiéndole permiso para cortar. Y una vez que se obtiene la pieza, al que le van a dar la pieza o el garrote no es cualquiera, es un maestro o un garrotero. No es el mismo garrote con el cual cualquier cultor va a bailar tamunangue. El garrote del maestro garrotero o del bien garrotero es totalmente distinto. De ahí el misticismo, de ahí la religiosidad y lo complejo de lo que habla Briceño Guerrero. El tamunangue y el juego del garrote, visto desde esta perspectiva, descubren la belleza de la existencia del humano en un mestizo consciente que supera los traumas de su nacimiento, la sociedad donde se ha formado. Un arte letal entonces para danzar, jugar, cantar, disfrutar. Existencia compartida en medio de sus contradicciones. Ha avanzado a un gradiente del sentido de su ser, porque ha decidido superar su bestia, o en sentido freudiano, a sus pulsiones de defensa o venganza contra la dominación. De ahí que el maestro Briceño Guerrero afirme que el tambor, el 4, 3 variantes de él, un tambor de doble ataque, porque se toca con las manos, y los pitiplas, lo terrible convertido en belleza sin dejar de ser terrible y queridoso. Esa es la esencia y de la enseñanza que nos deja el garrote y la máscara. Queda de parte de nosotros seguir la senda trazada por el maestro para seguir edificando como latinoamericanos, pero sobre todo como venezolanos. Por eso el
Tamunagre como expresión tradicional es tan compleja, es tan rica, es tan diversa, y cada vez que se pone en ejecución hay elementos que van aflorando que son dignos de